Hola a todos, soy Joaquim Giannotti, soy profesor asistente de la Facultad de Ciencias Sociales y Arte de la Universidad Mayor y soy un investigador adscrito al NACSA y también al CIS y soy el coordinador del nuevo grupo de estudios de AI, ética, desafíos actuales. El objetivo de ese grupo de estudios es fomentar las discusiones sobre AI, en particular con un enfoque sobre la implicación ética al interno de la Universidad Mayor. Y hoy tenemos el placer de tener con nosotros, de entrevistar a André Roja, el director del Applied Projects del Vector Institute de Canadá. Y el formato de esta entrevista, que yo haré algunas preguntas a Andrés, después vamos a tomar preguntas del público. Desde ahora ustedes pueden ocupar el chat de YouTube para hacer preguntas y después la vamos a conversar. Andrés, mucho gusto, gracias para aceptar esa invitación. Empezamos como hablando un poco de tu trabajo. ¿Se puede describir qué haces con el Vector Institute, cómo llegaste a trabajar a la AI? Y un poco se puede explicar usted qué opinas que es la AI. No, perfecto. Muchas gracias, Joaquín. Sí, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. En términos generales, o sea, el Vector Institute es un instituto de investigación en inteligencia artificial. Cuando digo investigación estoy hablando, tenemos más de 800 investigadores que se dedican a escribir papers, digámoslo así. O sea, estamos hablando de cosas nuevas para el mundo en investigación o sea, en inteligencia artificial. Pero aparte de eso, cuando hablamos cuando el instituto se fundó, se creó con la misión de que fuera investigación que tuviera un impacto. Entonces nuestra investigación suele ser teórica, pero la pregunta ahora es cómo podemos hacer que eso genere un impacto en la vida de las personas, y se crearon dos brazos en particular. Uno es por el lado de salud, donde las aplicaciones son claras, digamos, y el otro es por el lado de industria, que es donde estoy yo. Entonces, con el lado de industria, el foco fue cómo podemos hacer que las empresas puedan adoptar la inteligencia artificial de manera responsable y a la vez de manera efectiva. En el fondo, cómo puede transformarse en un beneficio para la vida de la gente. Entonces, mi rol dentro del instituto es construir estas experiencias que ayudan a que las empresas puedan digerir, digámoslo así, y adoptar tecnologías que son nuevas para el mundo. O sea, normalmente no estamos hablando de los primeros pasos en inteligencia artificial, sino que estamos hablando en empresas que ya tienen un cierto potencial, de que tienen equipos trabajando, con gente con doctorados, másters, trabajando en el tema. Pero lo que facilitamos es la adopción del state of the art, ¿ya? Después me preguntabas de mi trayectoria en general. Yo estudié ingeniería industrial acá en la Universidad de Chile, y dentro de ese programa yo ya había estudiado este tema en concreto. Entonces mi especialización fue mucho en sistemas de información, con un foco, con curso de especialización en redes neuronales y cosas de ese estilo. De hecho, un par de años estuve trabajando haciendo consultorías en inteligencia de negocios y todo, pero una de las cosas que siempre me pareció frustrante en ese momento es que había que dedicar literalmente una semana o más en programar algoritmos, digamos, que hoy día corren en cosas de un segundo, digamos. Entonces el cambio ha sido brutal. Entonces la teoría esencialmente no ha cambiado. Pero lo que ha cambiado de manera astronómica es la capacidad que tenemos de conseguir resultados con esa misma teoría. Y en términos de cómo llegué, bueno, yo después me fui a la industria financiera. Estuve muchos años trabajando en un banco. De hecho, después me fui a hacer un MBA a Inglaterra. Y después me volví a reincorporar al mismo banco Scotiabank en Canadá. Y mi foco allá en Canadá fue automatización de procesos, fue en el fondo automatización, y dentro de eso eventualmente me fui yendo más hacia el lado de governance. ¿Cómo te aseguras que todo esto que estás construyendo, estos algoritmos, hacen lo que tienen que hacer? Y dentro de eso terminé en riesgo operacional. Y ahí fue el momento cuando ya estaba todo este boom de la inteligencia artificial. Así que tomé unos cursos de actualización en la Universidad de Toronto, y ahí estuve en el lugar preciso, en el momento correcto para unirme al Instituto Vector, porque una parte importante que hay de las empresas con las que trabajamos con más de 400 empresas, pero una parte importante de ellas vienen de la industria financiera.
Entonces justamente estaban buscando gente que tuviera un background en la industria financiera y el resto, digamos, es historia. Llevo ya más de 5 años en el instituto. Perfecto, muchas gracias Andrés. Hablaste un poco de esa idea de adopción responsable y cuando hablamos de responsabilidad claramente hay una noción ética también. Entonces me gustaría preguntarte qué es para ti y para el Instituto Vector, qué significa adopción responsable, qué significa, por ejemplo, desarrollar una inteligencia artificial responsable. Hay varias dimensiones. Bueno, ética ya es un tema multidimensional, pero con inteligencia artificial una cosa que creo que vale la pena recalcar, hay un tema que es literalmente lo que uno entiende por ética, ¿ya? O sea, y por allí no creo que haya mayor ruido, pero cuando uno está hablando de la empresa, de repente es importante recalcar que la otra cara de la adopción ética es evitar el riesgo reputacional. Entonces hay una dimensión muy práctica de la ética desde el punto de vista de negocios, que hay veces que tiende a dejarse de lado. ¿Y cuál es el problema o qué es lo que significa en el fondo la adopción responsable? Significa trabajar de modo tal que los beneficios que provoca la adopción de esta tecnología no sean generados a partir de la creación de desventajas para un grupo de gente tampoco. Entonces, ejemplos que son los que están más a flor de piel son cosas como, por ejemplo, el tema de bias o sesgos. Entonces, uno de los problemas que hay con inteligencia artificial es que como paradigma funciona a partir de los datos. Entonces, uno no le está explícitamente diciendo al computador cuáles son los resultados que vas a obtener. Como resultado de eso, uno tampoco tiene tanto control a priori con cuáles son las características que el computador va a ocupar para llegar a su resultado. Entonces hay una serie de condiciones que se generan a partir de eso. Esa falta de control que uno tiene, como digo, a priori, te obliga a pensar en estos temas de una manera más profunda. Históricamente, lo que tú hacías es tú escribías el conjunto de reglas, tú las conversas y dices, no, esta línea acá no me parece bien porque evidentemente acá esto es tendencioso, por ejemplo. Con estas nuevas tecnologías tú no tienes un paso nunca en el que haya un proceso así. Entonces, básicamente lo único que uno puede hacer es, siguiendo con el tema del bias, como un ejemplo puntual de consideración ética, lo que uno puede hacer es trabajar a nivel de medir cuáles son los resultados que está obteniendo tu sistema y a partir de eso identifica si es que hay bias o no. Y también tú puedes de manera preventiva trabajar con los datos que estás ocupando para asegurarte de que sean balanceados, de que no estés, por ejemplo, capturando biases sociales que hoy día existen. Un ejemplo clásico es el tema de la presencia de mujeres en la industria de tecnologías. Obviamente, históricamente sabemos que hay un sesgo muy fuerte hacia hombres, y por lo tanto cuando uno trata de generar un sistema, el caso de Amazon, que tratan de generar un sistema de recursos humanos para seleccionar currículums, el sistema estaba simplemente replicando lo que veía, que era, nuevamente estamos privilegiando a los hombres. Entonces hay técnicas que se han ido desarrollando que permiten mitigar todas esas cosas. Pero, ahora, ¿cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es que no es que nadie haya dicho yo quiero ser poco ético en mi creación de un modelo de inteligencia artificial. El problema es que hemos pasado al menos 50 años desde los 70 construyendo sistemas de governance en las empresas que nos ayudan a tratar de actuar de manera alineada con los valores que tenemos como personas y también como corporaciones. Esas reglas que se han creado en 50 años nunca fueron pensadas para un modelo que no decía estas son las reglas 1, 2 y 3. Entonces el resultado es que tenemos blind spots, puntos ciegos, ¿cierto? De temas éticos. Entonces continúo con el ejemplo de bias, pero hay muchos otros, que tenemos que aprender a trabajar bajo este nuevo conjunto bajo este nuevo paradigma. Ese cambio es básicamente a lo que nos referimos con Safe AI. Entonces hay temas, como decía, el tema de bias creo que es uno de los ejemplos más fáciles de ver, pero hay otros temas como por ejemplo explainability. Sí. O sea, qué tan fácil es explicar la razón por la que el algoritmo está haciendo lo que está haciendo. Hay otro tema que es central ahí también es el tema de accountability. ¿Quién es responsable en última instancia de las decisiones tomadas?
porque hay un montón de actores en el camino, y si hay un error, no sé, un auto que se maneja solo de Tesla o cualquier otra empresa, atropella a alguien, ¿de quién es la culpa? Son cosas que están poco claras. Otro tema asociado, por ejemplo, el tema de privacidad. Otro tema asociado al tema de propiedad intelectual. Hay una serie de capas que hay que construir las salvaguardas a nivel organización, a nivel gobierno, a nivel intergubernamental, o sea, intergubernamental, para que estas cosas funcionen bien. A eso es a lo que nos referimos en su conjunto. Ahora, todo eso que estoy hablando es el foco nuestro en particular. Hay otra capa también, que es lo que se denomina el riesgo existencial, que es todas estas cosas que uno dice, bueno, ¿y qué pasa si es que AI se vuelve loco, digamos, o empieza a tomar poder? Es un evento de baja probabilidad. Yo no he escuchado a nadie que diga, hoy sí, esto es inminente. Pero el punto es que si ocurre, puede ser desastroso. Entonces también hay que prestar atención a ese tipo de detalles. Entonces hay varios gobiernos que han estado creando lo que se llaman los Safe AI Institutes, en particular Estados Unidos, o sea, primero fue Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y varios otros, que han estado creando estos organismos para tratar de coordinar cuáles son las reglas. A ese nivel hay un problema que se llama problema de alineamiento, hay toda una serie de otras dimensiones que mirar ahí. Pero a grandes rasgos esto tiene una dimensión muy práctica, como decía, e inmediata, de riesgos reales que pueden haber, como disrupción de la fuerza de trabajo. Hay tantas capas. Entonces el crear esa estructura de governance, esa estructura de alinear expectativas con tecnología, ese es el foco a lo que nos referimos con responsable, digamos. Perfecto, yo encuentro súper interesante. Conversando un poco de los riesgos, hemos hablado de algunos riesgos que son más catastróficos, pero algunos críticos, por ejemplo, comentan que el desarrollo y la implementación de la tecnología AI puede aumentar las desigualdades sociales. Eso, por ejemplo, yo opino que eso es uno de los riesgos, un riesgo colectivo, que solitamente no se conversa mucho porque hace más clickbait el título del diario sobre el riesgo de la catástrofe de la AI. Y quiero un poco preguntarte si tú compartes esa preocupación sobre desigualdades sociales y se tiene como instituto o personalmente se tiene alguna mitigación o alguna solución para enfrentar ese problema más grande. Sí. O sea, primero que nada, sí, creo que es un riesgo real y tangible. En gran medida la razón fundamental por la que ese tipo de riesgos ocurren, y acordémonos que no es solamente con inteligencia artificial, porque ha pasado lo mismo con los computadores, con cualquier cosa, es que hay herramientas, hay un término que se acuñó que es el General Purpose Technology, ¿cierto? O sea, ese concepto, cualquier tecnología que cumple con esa definición, uno de los problemas que traen es que mejoran la productividad de aquellos que la adoptan. Entonces tú siempre tienes, o sea, Internet es un claro ejemplo, el más reciente, digámoslo así, de un General Purpose Technology. Entonces, si tú hoy día comparas a una persona que tiene acceso a Internet versus una que no tiene, hay una brecha digital enorme. Y esa brecha digital, con la inteligencia artificial, se expande aún más. Entonces, parte del cuento, que en términos de lo que preguntabas después de cómo se puede mitigar esto. O sea, lo primero es no creo que haya una solución. Y cuando digo no creo que haya una solución, por lo mismo que tampoco hay una solución para Internet, no hay una solución para ninguno de esas cosas que al final va a generar una distancia aún mayor entre aquellos que tienen acceso a esa tecnología de aquellos que no. Y podríamos hacer la misma comparación con el fuego. O sea, lo que estoy diciendo es que si tú tienes gente que tiene fuego y gente que no, también tienes el mismo gap. O sea, no creo que sea solo de la tecnología avanzada, quiero decir. Pero la primera capa es, si tú tienes gente que ha adoptado la inteligencia artificial, como digo, su productividad va a aumentar y va a desplazar a gente que no ha adoptado la inteligencia artificial. Entonces, para mitigarlo, una de las primeras cosas es el tema de educación. Hay un tema que es la AI literacy. En el fondo, ¿cómo generamos que haya una masa crítica de gente que tiene acceso a un nivel de competencia básico equivalente a saber leer y escribir?
Hoy en día incluso se dice que tú debieras saber leer, escribir o sea, y escribir código también, como parte de lo que es tus competencias básicas para ser una persona letrada, digámoslo así. Con inteligencia artificial, por un lado, es eso, el tener acceso a. Hay una segunda capa que es estas tecnologías también democratizan un poco el acceso a ciertos tipos de conocimiento, donde en realidad, si te fijas, todas estas cosas como ChatGPT, por ejemplo, una de las cosas que tienen es que la interacción es muy simple. No necesitas estudiar años para llegar a poder ocuparlo. Entonces, hay niveles donde, en particular, el Generative AI podría incluso ir en la dirección opuesta, que al revés está democratizando ciertos skills, ciertas habilidades que eran difíciles de obtener y que ahora de repente podrían ser más fáciles de obtener. Entonces, yo creo que la primera tendencia es que, por un lado, tienes una opción, es que el primer factor de acciones y el sistema educacional y todo eso, justamente de que estas tecnologías son habilitantes para que la gente pueda hacer cosas que o si no tendrían una curva de aprendizaje bastante alta. Uh-huh. Yo creo, lo encuentro súper interesante ese tema de la AI literacy, porque justo ayer estaba pensando si existe un derecho a la AI literacy. Yo creo como que hay un derecho a la educación, va a llegar un día en los próximos 20 años donde necesitamos tener un debate con las instituciones, con los políticos, sobre ese derecho, porque uno puede, ya ahora, por el discurso de Internet, por ejemplo, uno puede decir, existe un derecho a acceso a Internet. Entonces, uno puede pensar, sociedades o gobiernos que no implementan ese tipo de derechos, no es una sociedad justa. Yo creo que, porque ahora, una pregunta muy interesante, que es muy difícil como hacer predicciones sobre el desarrollo de esa inteligencia artificial, pero ya podemos ver que quien tiene acceso tiene una calidad de vida mejor. Entonces, uno puede pensar que necesitamos ofrecer ese tipo de, no soltanto el acceso a tecnología y AI, pero la capacidad o la posibilidad de entender lo que pasa. Yo creo que eso también puede ser una manera de mitigar alguno de esos riesgos que están conectados con esos gaps social. Entonces yo también comparto alguna de esa preocupación y también comparto esa idea que la solución necesita ser como más de gobierno, más institucionales sobre pensar, extender un derecho. Uh-huh. Quiero preguntarte un poco, hemos hablado un poco de Generative AI, uh-huh. Claramente es un hot topic, y quiero un poco preguntarte sobre qué opinas tú sobre los riesgos relacionados al uso maligno de ese tipo de tecnología, por ejemplo, manipulación, estafas, propiedades intelectuales. ¿Opinas, por ejemplo, que gobiernos e instituciones necesitan regulamentar más el desarrollo de ese tipo de tecnología? ¿O opinas, por ejemplo, como OpenAI, que tenemos una policy guidelines, pero necesitamos dejar al usuario la libertad y la responsabilidad de ocuparla de manera ética? Sí, mi posición ahí creo que está un poco entre medio. ¿Qué es lo que veo yo? Me gusta ocupar Internet como un ejemplo. Todos sabemos que cuando aparece Internet, yo creo que a nadie se le ocurrió pensar el boom que se iba a generar, por ejemplo, en el tema de pornografía infantil, ¿ya? Nadie estaba haciendo una defensa de la pornografía infantil, nadie creó un modelo de negocios al respecto, etcétera, etcétera. Sin embargo, son consecuencias no anticipadas que se provocan por el uso de la tecnología. Yo no creo que la solución, en el caso de Internet, para combatir la pornografía infantil, sea prohibir el uso de Internet. Tampoco creo que porque ese ejemplo específico siempre estuvo prohibida, digamos. No es que haya habido que la gente, y también, por ejemplo, los spams o el ¿cómo eran el príncipe nigeriano o cualquier cosa así? Todas esas cosas existían de antes también y que y de nuevo, nunca estuvieron permitidas antes tampoco. Creo que en el caso de ¿cómo se llama esto? La gente que hace de impostores, digamos,
haciéndose pasar por, no sé, por el abuelo, por el hijo, por lo que sea, usando inteligencia artificial generativa, no saben que están haciendo lo que ya es ilegal. Entonces, para mí, la solución en esas cosas no viene por prohibirlo aún más, ¿me explico? Herramientas que permitan el monitoreo, la identificación de estas cosas cuando están pasando. Entonces, ejemplo de cosas que se pueden hacer, igual como tú tienes un filtro de spam que ha hecho que hoy día prácticamente no hay spam que llega a tu correo, porque Google se puso muy bueno, Google entre otros, pero se pusieron muy buenos en identificar spam. Entonces, de la misma forma, uno podría empezar con el tiempo a construir filtros que te permiten identificar cuando estas herramientas están siendo ocupadas con estos fines, para tratar de detenerlo. No lo va a detener, pero lo vuelve a un nivel en el que socialmente estamos dispuestos a manejar ese riesgo, como el ejemplo del spam. Sí pueden haber cosas específicas, porque hay veces que las regulaciones no están escritas de una forma tal que tomaron en cuenta estas vertientes. Entonces, pese a que hacer un fraude siempre está prohibido, quizás la forma en que está escrita la regulación específica en un país puede no ser, puede ser que no te dé pie a tu poder acusar a la persona, y allí es donde necesitas un cambio. Entonces tú tienes que escribir tus regulaciones, tus leyes, de forma tal que sean acordes con la realidad en que los delitos se están cometiendo, digamos, para justamente poder pararlos. Pero sí, no creo que requiera un cambio así como que estructural en nuestro sistema legal o lo que sea, para evitar que la gente haga cosas que saben que están malas. Sí anticipo que va a haber un boom mientras nos acostumbramos a lidiar con esto, mientras generamos los mecanismos legales, los mecanismos técnicos, los mecanismos sociales para ir frenando estas malas prácticas, en donde va a haber mucho más de esto. Entonces, la generación de deepfakes o cosas de ese estilo, en este minuto no tenemos buenas herramientas para frenarlos. Pero va a haber un momento en el que yo me imagino que las redes, o sea, estoy hablando desde WhatsApp, digámoslo así, o cualquier comunicación, cualquier red de comunicaciones entre pares, digamos, las redes como los correos, las redes simplemente las de tráfico como el ISP, o sea, cualquier tipo de proveedor, a cualquiera de esos niveles podría empezar a introducir filtros que identifiquen cuando esto pase, que fue lo que pasó con la pornografía infantil, que en el fondo los buscadores empezaron a tener reconocimiento de imágenes que están identificadas como problemáticas, y a partir de esas soluciones técnicas es que están frenando un problema social. Entonces pueden haber cosas de esa naturaleza que emerjan, pero obviamente hay que trabajar de manera activa para que esas cosas ocurran. No van a ocurrir por gracia divina, digamos, sino que es porque tiene que haber gente que se encargue de que esas cosas pasen. Perfecto. También entiendo entonces que tú eres más optimista sobre cómo lograr ese tipo de mecanismo legal y técnico. Exacto. Para regular, para evitar o mitigar ese tipo de riesgo. Quiero preguntarte ahora algo un poco distinto sobre la relación entre IA y humanidades y artes. ¿Tienes alguna idea sobre el rol, por ejemplo, que la IA puede jugar adentro de ese dominios? Sí, voy a contestar eso de nuevo en dos niveles, digamos. Hay un nivel que es el nivel de estructura de costos. A nivel de estructura de costos, el hacer tu primer borrador potencialmente es muchísimo más barato. Porque tú puedes llegar y generar, no sé, 100 de lo que sea que estés tratando de crear, prácticamente sin costo. Eso no quiere decir que vas a obtener calidad, ¿no? Hay veces que puedes tener suerte y que sí, lo que obtengas va a ser de gran calidad, pero eso no es un dato de la causa. Entonces creo que a ese nivel, a nivel de la estructura de costos, de lo que significa generar tu punto de entrada, creo que se hace muy fácil entrar. Creo que el nivel de expertise o el nivel de construir una cosa que ya es un masterpiece, digámoslo así, no sé si cambia sustancialmente. Y eso no tiene tanto que ver con si la inteligencia artificial puede o no puede. El tema tiene que ver con que
ok, hay un skill técnico, digamos, por ejemplo, un escultor. La capacidad de tallar la piedra sin que se rompa es un skill técnico muy difícil de obtener, que demora años de práctica. Pero más allá de eso hay un tema que es la capacidad de visualizar, y después hay un tema de discernir cuándo uno ya ha alcanzado el nivel de perfección, porque si no uno puede seguir tallando para siempre, digamos, sin nunca terminar. Creo que pasa lo mismo con cualquier otra obra de arte, o cualquier trabajo, bueno, en cualquier ámbito en realidad, pero en general en las cosas que son no ciencias exactas, donde uno puede tener un ámbito muy amplio donde uno dice, ok, voy a ir en esta dirección porque creo, mi intuición me dice que, o mi experiencia, me dicen que es el camino correcto, y después hay otra cosa que te dice, aquí es cuando ya llegué. Entonces creo que a ese nivel el proceso creativo no creo que cambie de manera tan sustancial. La cosa donde creo que sí puede haber un cambio más radical es que creo que baja la barrera de entrada para un montón de gente que no necesariamente tiene ese skill técnico, que no necesariamente ha pasado por los años de experiencia para desarrollar esos criterios, que van a decir, esto ya está good enough, digamos, y lo toman así. Por lo tanto, puede haber una disrupción en términos del mercado laboral, donde hay un montón de gente que hoy día simplemente no tienen la capacidad de crear algo, y que no estaban pidiendo una obra maestra, simplemente estaban pidiendo algo que es el piso, porque necesitaban una imagen en una página web, digamos, y no la encontraban en un catálogo de fotos. Allí es donde tú tendrías que cosas que se pueden hacer por comisión hoy día, que tú podrías tener un mercado que en el fondo esté con problemas, ¿ya? Amarrado todo eso está el tema de la propiedad intelectual, que ese es otra lata de gusanos, como dicen en inglés, que en el fondo también te viene con toda una serie de bemoles de cómo se maneja los pros y los contras, digamos, de dar ese acceso, muchas veces en perjuicio de creadores originales, pero que a la vez, de nuevo, hay una cosa que a nivel de sociedad tenemos que determinar o encontrar el balance de cuánto queremos beneficiar a un grupo de muchísima gente, perjudicando a un grupo de menos gente. También es numeroso, pero no tantos como los que podrían beneficiarse. Entonces hay unos que pocos van a sufrir mucho versus muchos que van a sufrir o que van a ganar poco. Ese balance es poco claro. Es un tema complejo también el tema de la creatividad, por ejemplo, si hay creatividad en la inteligencia artificial, qué pasa con la creatividad humana. Esos son temas que vamos a discutir, creo, el desarrollo de la tecnología. Yo, antes de abrir el espacio a alguna pregunta del público, que lo invito a ocupar el chat para escribir sus preguntas, quiero hacerte una otra pregunta. Hemos hablado de los beneficios de AI. Quiero preguntarte si opinas que hay algunos beneficios en particular para la comunidad de estudiantes en relación al ocupar el utilizo de la tecnología de AI. Y también quiero preguntarte si opinas si hoy día es necesario que los estudiantes manejen con fluidez ese tipo de tecnología para lograr sus estudios. En una palabra, sí. El tema acá es... a ver, esto es una herramienta. Y lo que ha estado emergiendo de manera sistemática en varios estudios que ya se han hecho, es que personas que ocupan inteligencia artificial están teniendo un performance, una eficacia y eficiencia mayor que gente que no usa inteligencia artificial. Entonces, ejemplos de espacios donde eso ocurre, o sea, a ver, hay cosas que van desde la traducción, que es uno de los más acotados, digamos, donde un traductor, tú igual quieres que haya una persona que mire el texto. La diferencia es que tú haces el 95% del trabajo con un traductor que está basado en inteligencia artificial, y el otro 5% es lo que haces con el... ¿cómo se llama esto? Con el... con la persona mirándolo, ¿ya? Entonces la productividad ahí del traductor aumenta de manera radical. Para el otro lado, la otra cosa que cambia allí es
como alumno, la inteligencia artificial lo otro que ofrece es la posibilidad de hacer el challenge, es como una especie del desafío de lo que uno ha aprendido. Una de las gracias que tiene, por ejemplo, estudiar en grupo, una de las de las cosas que ocurren es que distintas personas plantean distintos puntos de vista y hay una conversación que se va generando donde cada uno de los interlocutores va aportando una parte de la visión del tema y ese es un fenómeno que enriquece mucho el aprendizaje. Hay otros campos donde es más difícil tener esa experiencia, ya sea porque uno no tiene un grupo, y ahí hay herramientas como ChatGPT, por ejemplo, que pueden ser sorprendentemente buenas en generar ideas o generar puntos de vista que son diferentes a lo que la persona que está haciendo el prompting ha pensado. Entonces, ocupar estas herramientas como un compañero de estudios, por ejemplo, puede ser bastante interesante. Ahora, el caveat con eso es que no es claro que la contraparte va a tener una respuesta que es correcta. Entonces ahí viene exactamente lo mismo que cuando uno está estudiando con un compañero, que tampoco hay ninguna garantía que el compañero sí entendió bien, ¿ya? Entonces ahí hay temas donde uno tiene que ser crítico también frente a lo que dan estas herramientas de vuelta. Pero de nuevo, es poder ocuparlo como un compañero de box intelectual, digamos, puede ser bastante útil. Y eso aplica al momento de generar ensayos, al momento de generar cualquier material, el tener distintas perspectivas, el poder hacer como que la parte de artesanía del trabajo con este otro punto de vista. En mi experiencia incluso profesional mía, eso también tiene un efecto importante. Entonces creo que la gente que salga con estas herramientas, con mejor control de estas herramientas, va a tener una ventaja en términos de producir trabajo de mejor calidad y más rápido que gente que no. Y al final creo que eso es en esencia el camino, digamos, de cualquiera que está en proceso de formación profesional, digamos. ¿Crees entonces, hablando de eso, crees entonces que sería necesario para cada tipo de carrera incluir algún conocimiento mínimo básico de esa tecnología en el plano de estudio, por ejemplo, de los estudiantes de distintas carreras? Sí, pero en lo personal creo que la forma en que la gente tiende a enfrentar el tema es decir, ok, entonces agregamos un curso en la malla llamado Inteligencia Artificial 101. Ese tipo de cosas creo que no es la solución. Creo que esto es equivalente a decir, bueno, pero ¿acaso tenemos un curso en el que le enseñamos a la gente a tipear? Mi sugerencia sería no. Estas debieran ser cosas que están integradas en la malla de forma tal que en los distintos cursos que uno va tomando, uno se va encontrando con instancias de tener que explícitamente ocupar una de estas herramientas para obtener un resultado. Entonces, eso es lo que a uno le permite conocer. O sea, por dar un ejemplo un poco ya más arcaico, yo nunca tuve en mi vida un curso donde te enseñaron a ocupar Excel, ¿ya? Y la verdad es que yo me considero ahora un usuario súper avanzado de Excel, y básicamente lo que sí tuve fueron ocasiones en que yo tenía alguna tarea o algún proyecto en el que Excel era una parte fundamental del cuento, y quizás uno tenía y le daban un acceso, un manual, un tutorial de media hora, así es como se ocupa Excel, como mucho. Mi intuición es que debiera ir más por ese lado, ocuparlo como una herramienta, no como un fin. Para ciertas personas, en particular para alguien con formación más técnica en inteligencia artificial, sí creo que es fundamental tener un curso en la malla. Pero si uno lo va a ocupar como herramienta nada más, de repente hay ciertas nociones que es bueno tener y que se pueden incluir en cualquier curso de computación, porque no debiera ser más de una sesión. O sea, no creo que se requiera más que eso para que la gente entienda la intuición de cómo funciona. Pero, como digo, para la inmensa mayoría de la gente no creo que sea necesario tener un inteligencia artificial nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿no? Perfecto. Gracias, Andrés. Quiero ahora preguntarte un par de preguntas del público. La primera es una pregunta muy interesante, más de filosofía. La pregunta es, ¿será la IA capaz de reemplazar al sujeto en procesos reflexivos y éticos? O sea,
A ver, hay dos cosas. Una es la tecnología actual. Otra es tecnologías futuras. Obviamente yo no puedo hablar por tecnologías futuras que no existen y no las conozco. Con la tecnología actual, yo puedo decir, creo que no. ¿A qué me refiero con eso? Lo que está haciendo, o sea, a ver, por ejemplo, las técnicas como diffusion, por ejemplo. Esas son técnicas que generan imágenes, en particular imágenes, pero se puede ocupar para un montón de otras cosas, pero que generan resultados que no se parecen en nada a lo que uno habría esperado. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo funcionan? Funcionan básicamente en base a crear un espacio de probabilidades, donde en el fondo lo que tú estás diciendo es, quiero generar algo que está en ese espacio de probabilidades. Entonces, a ver, primero la forma, ¿cómo generas ese espacio de probabilidades? Para entender el cuento. Tú agarras primero una imagen y le agregas un poquito de ruido. Y tratas después de decirle al computador, ahora esa imagen con un poquito de ruido, trata de rescatarla. Entonces el computador, como tiene solamente un poquito de ruido, más o menos la puede reconstruir. Entonces ahora que tienes ese otro segundo punto, le dices ahora, le agrego un poquito más de ruido a ese punto. Y vas de manera progresiva, cada vez agregándole un poquito más de ruido a la imagen que estás generando. Entonces al final, lo que tú obtienes es una máquina que es capaz de reconstruir una imagen, bueno, muchas, porque lo haces un montón de veces, ¿ya? Pero es capaz de generar imágenes que son reconocibles como la imagen original que tú pusiste, a partir de algo que es puro ruido. Entonces, en el fondo, tú vas entrenando a la máquina de a poco a tratar de cada vez, por ejemplo, tu prompt puede ser, quiero un perro echado en una cama. Entonces, lo que tú terminas generando es una cosa donde hay una cosa que es puro ruido random, y lo que tú le dices es, a partir de esa cosa que es puro ruido random, quiero obtener una cosa que es un perro echado en una cama. Y la pregunta ahora es, ¿cuánto de eso es intuición? ¿Cuánto de eso es cualquier cosa? Y la respuesta es que en realidad no aplica. Lo que estás haciendo tú literalmente es construir una cosa que a ciertos prompts te devuelve algo que calza con el prompt que tú le diste. Y lo genera a partir de espacios de probabilidades, donde al final lo que está haciendo la máquina es generando un perro, y más o menos el perro es un espacio acotado. La cama también es un espacio acotado. El perro encima de la cama es menos acotado, pero también. El resto de la imagen ya no te interesa. Simplemente tú quieres que sea algo que calza con ese prompt. Entonces de repente vas a encontrar un perro encima de una cama en un bosque. ¿Por qué? Porque no le dijiste nada al respecto, y dentro del espacio de probabilidades, ¿por qué no? ¿Ya? Pero entonces, ¿a qué voy con todo eso? Uno más o menos entiende bastante bien el proceso que está siguiendo la máquina. Entonces, cuando tú lo miras desde afuera como una caja negra, se ve, oye, yo le dije a un perro echado en una cama y me dio una cosa que cumple con las condiciones, pero yo nunca le puse en ningún momento una foto de un perro en una cama en un bosque. Yo todas las que le pasé fueron fotos de perros, fotos de cama, fotos de gente arriba de la cama, o sea, cosas de otra naturaleza, y te crean algo nuevo a partir de algo que son un montón de piezas que ya existen, pero que nunca necesariamente han sido combinadas de esa forma. Entonces crea imágenes que son genuinamente nuevas, en el sentido que nunca fueron parte del sample, del muestreo que se le dio a la máquina. Pero, como te digo, hasta ahí llega un poco la limitación del cuento. O sea, yo no diría que es algo donde haya una intuición, donde haya ningún otro comportamiento de ese estilo. Entonces, tomando ahora la pregunta un poco más amplia que hiciste tú, el punto aquí es, también somos muy malos nosotros en entender qué es lo que es la intuición humana. Entonces, al final, si tú miras el trabajo de prácticamente cualquier gran maestro, tú tienes un montón de elementos que ellos están tomando de alguien más. Entonces, nosotros seguimos un proceso que es distinto, pero tenemos cosas que también tienen ciertas similitudes. Pero todo eso es para simplemente decirte, creo que la pregunta como tal, si es que va a poder reemplazar al ser humano o no, hay ámbitos donde el resultado puede ser indistinguible. Pero en ningún contexto eso debiera privar al
o sea, eso no quita que al final debiera haber una persona que es la que está tomando una definición al final de todas las cosas que fueron generadas, con cuáles me quedo y cuáles no. Entonces, uno de los elementos que hablamos del Responsible AI, también volviendo a las primeras preguntas, es el tema de debiera haber un tomador de decisiones que es humano en todos estos procesos, simplemente porque la máquina en realidad no tiene un criterio para definir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. La máquina está simplemente siguiendo un prompt que conecta con el historial de datos que les fue entregado. Entonces creo que hay un tema de responsabilidad que es va más allá del tema de si uno podría agarrar lo que fue entregado por la máquina y ocuparlo directamente. Yo creo que uno podría generar cosas así, pero creo que eso no le quita la responsabilidad al ser humano que está haciendo el prompt de tener que actuar de filtro. Absolutamente. Yo creo que exactamente la cuestión es difícil cuando hablamos de reemplazar. Si hablamos de apoyar, ayudar o ampliar. Exacto. Por ejemplo, yo creo que la máquina puede ser un ayudante ético en el sentido de ofrecer más opciones, por ejemplo. Eso puede ayudar a las reflexiones de un sujeto humano, por ejemplo. Pero cuando hablamos de reemplazar, ahora como ahora, por ejemplo, la tecnología todavía no está desarrollada a este punto. Sería interesante ver quizá en futuro, en 20 años más. Claro, y es equivalente a lo que uno dice si el computador reemplaza a una persona o no. Olvídate de AI. O sea, hay cosas específicas. Bueno, hubo una época donde el tener buena letra era suficiente para ganarse la vida, digamos, si piensas en algún escriba, digamos. Obviamente esa gente sí fue reemplazada por las máquinas de escribir, los computadores, etcétera, etcétera. Pero hay un montón de tareas donde necesitas bastante más que eso. Entonces ahí es donde viene la parte de que no creo que la palabra sea reemplazar, creo que más bien es aumentar lo que hace la persona y enfatizar las cosas donde ahí el ser humano sí está agregando un valor único. Perfecto. Hay una otra pregunta del público. ¿Qué tanto podría afectar o modificar el mercado laboral futuro el uso de la AI, pensando en cómo direccionar, orientar a los estudiantes que próximamente saldrán a este mercado? Eso como una preocupación muy concreta. Y eso es algo que creo que, o sea, es un tema que a nosotros nos ha preocupado bastante también. Hay una analogía con lo que pasó con Internet y con Google, por ejemplo. O bueno, con Internet en general. Todos los que tenemos más de una cierta edad, digamos, fuimos al colegio y tuvimos que aprender a usar diccionarios, aprender a ocupar enciclopedias, aprender a ocupar bibliotecas. Y el desafío en ese momento era, o sea, el skill que era valioso, era encontrar una solución al problema. En particular, encontrar una referencia de un texto, cualquier cosa así, o 2 o 3, ya era un lujo, digamos, era lo que necesitabas para tener una buena nota. Hoy día eso es irrelevante, en el sentido de que con Google tu problema es el opuesto. Tu problema es que ahora tienes 100 millones de resultados relevantes en un segundo. Tu problema pasa a ser cómo discriminas dentro de esos 100 millones cuál es el relevante. Entonces el curation, o sea, la habilidad de seleccionar la respuesta correcta o cuál es la cosa relevante, pasó a tener mucho más peso que antes. Independiente que antes también existía. Si tú tenías antes 2 enciclopedias, tenías que escoger cuál es la que ibas a ocupar. Pero pasa a tener más dominancia en un mundo donde la escasez deja de ser tal. Con AI creo que va a pasar una cosa similar. Hay una serie de elementos donde hay skills. Por ejemplo, escribir bien. Yo no digo que escribir bien pasa a ser una cosa irrelevante, pero hay un montón de cargos, una parte importante de gente en las que eso es un impedimento. Hoy día con AI, una de las cosas que ya se han visto en todos lados, es que la cantidad de currículums que llegan a una postulación de trabajo que son perfectos, ha aumentado de una manera brutal. Entonces antes uno ocupaba el mirar la presentación de un currículum como un filtro. Hoy día eso prácticamente ya no funciona. Entonces hay que buscar otros mecanismos para hacer esas cosas, pero todo eso es para decir que si el trabajo de uno considera que la barrera de entrada es que la gente tiene que saber expresarse, por ejemplo, por escrito, probablemente ese es un trabajo, o esa parte del trabajo va a estar en riesgo. Ahora, para el otro lado, también se ha visto que hay programadores
que no son muy buenos escribiendo prompts. Y para el otro lado, hay gente que son escritores, por ejemplo, y que no tienen ni idea de programación, y que son muy buenos escribiendo prompt. Obviamente hay para los dos lados. O sea, también hay programadores que son buenos y escritores que son malos, quiero decir. Pero, pero el punto allí es que tú podrías tener situaciones en las que hay trabajos para los que tú tradicionalmente habrías contratado a un programador, donde tú ahora puedes tener un escritor que puede, gracias a ChatGPT, tomar ese rol. Básicamente el tema aquí es, hay skills que van a ir cambiando y, por ejemplo, uno de los skills que va a ser muy valioso ahora es el skill para poder validar que una respuesta es correcta. O sea, por un lado, el pensar y el poder articular el problema de una forma tal que la máquina lo pueda resolver, prompting, ¿ya? O prompt engineering, es un skill que va a ser muy valioso en el futuro inmediato, digamos, ya está siendo valioso, para poder generar resultados de calidad. La segunda nivel es el nivel de, dado que yo recibo una cosa de la máquina, el entender realmente el problema que estoy tratando de resolver, para ver si la respuesta que estoy recibiendo es la adecuada o no, y el poder hacer el challenge de ir a alguna fuente, a validar que eso es así, también, también se vuelve un skill muy valioso. Encima de eso, hay otras cosas que en el fondo no creo que sean nuevas, pero probablemente tomen una dimensión diferente, que es la parte interdisciplinaria. El poder entender lo suficiente de las partes de cómo funciona de manera técnica la inteligencia artificial, como para poder visualizar cuándo es útil. Creo que es un skill que también va a ser interesante. No quiere decir que la persona sepa resolver las ecuaciones o escribir el código. Simplemente significa poder entender cómo hacer que esta herramienta sea útil para educar a la máquina o para al usuario. Al usuario, sí. Mi intuición con estas cosas es ensuciarse las manos con la herramienta, digamos. Hay ciertos elementos, o sea, en el fondo, lo que estoy diciendo con esto es ocupándola. Entonces ahí es lo que venía antes cuando yo te decía el tema de, no creo que la solución sea poner un curso, AI 101. Creo que la solución más bien es tener aplicación en proyectos, o sea, un ejemplo relativamente simple. Si tú tienes que escribir un script, entonces tú puedes decir, mira, genera con una aplicación de AI generativo, genera 5 prompts que te den scripts válidos para la siguiente pauta. Entonces, eso, por ejemplo, es una cosa, y después entonces podría haber un proceso de cuál de estos prompts funciona mejor, por qué. ¿Ya? Y en el fondo eso no apunta al lado técnico necesariamente, sino que más bien apunta a, desde el proceso creativo, cuáles son las cosas que uno podría querer preservar en nuevos prompts, por ejemplo, pensando en la herramienta. Entonces, cuando digo ensuciarse las manos, me refiero a cosas como que de esa naturaleza. Encima de eso, sí creo que hay un nivel de entender cuál es la diferencia entre la forma tradicional de escribir código y cómo lo ocupa Machine Learning. Entonces creo que también un nivel básico de entender, oye, un algoritmo funciona así cuando tú lo escribes, y cómo funciona, cuál es la estructura de un algoritmo de Machine Learning, y también cuáles son las precauciones básicas que hay que tomar en términos de los manejos de datos para asegurar una aplicación responsable. Creo que eso sí es algo donde uno podría, como te digo, introducirlo en los cursos de computación base que uno tiene, simplemente porque AI va a coexistir. No es que AI vaya a reemplazar la programación tradicional, by the way. Eso es importante tener súper claro. No es que lo otro desaparezca. Simplemente que es complementario. Es una herramienta más que se agrega al arsenal y que ya da resultados. Entonces, creo que como tal es importante incluirlo en el currículum de cualquier otro curso de literatura, o sea, de competencias tecnológicas, digamos. Es una página más en ese libro, digamos. Entonces creo que esa es la forma de enseñarlo, o sea, tener un conocimiento básico de teoría que es muy liviano,
que típicamente nosotros, por ejemplo, cuando hacemos las charlas, lo dábamos en 1 hora, 2 horas como mucho. Y encima de eso, tener mucha exposición práctica al cuento. Y como digo, la herramienta debería ser invisible, la herramienta no es el fin. Entonces, simplemente tratar de ir hacia ese fin a través del uso de la herramienta. Esa sería mi sugerencia de cómo generar una población que sea letrada en cómo ocupar estas herramientas. Perfecto. Hablando un poco de coexistencia, hay una última pregunta sobre la coexistencia entre trabajadores humanos y AI en el contexto laboral. Claramente hay preocupaciones sobre la posibilidad que los trabajadores humanos serían reemplazados de la AI. ¿Comparte esa preocupación? Y si la compartes, ¿cuáles serían unas líneas políticas por las industrias para hacer que pueden coexistir trabajadores humanos complementándose con AI? De nuevo, yo voy a las analogías de lo que hemos ocupado antes. O sea, los computadores efectivamente produjeron que ciertas profesiones desaparecieran. O sea, si uno mira la existencia de secretarias, o sea, en el sentido histórico de la palabra de los 50, 60, 70, prácticamente hoy día no existen. ¿Por qué? Porque hoy día el jefe puede escribir, digamos, directamente sus correos y no necesita estárselos dictando a nadie. Entonces hay cosas de esa naturaleza que con el cambio generacional los roles tuvieron que cambiar. Sin embargo, asistentes personales siguen existiendo. Y básicamente lo que cambia es el foco de cuáles son las tareas que esas personas hacen. Entonces, en la cosa macro, yo creo que vamos a encontrar otras tareas que sí van a ser interesantes. Hay un elemento más allí que es el de los mercados tienen oferta y demanda. AI seguro que va a cambiar la curva de oferta en el sentido que baja la estructura de costos. Y por ese lado, por un lado, eso significa en el mercado que viene después, en el fondo a nivel de la producción, significa que la gente va a poder producir lo mismo a un menor costo. Pero la parte que no sabemos es cómo va a cambiar la función de demanda. Entonces, un elemento ahí que es importante es, existen una serie de cosas que hoy día no vale la pena hacer porque son muy caras. No sabemos cuántas de esas cosas hay, porque, como digo, o sea, la inteligencia artificial no es que reemplace, que si antes necesitaba 100, ahora necesita 0. O sea, estoy hablando de programadores, por ejemplo. Lo que sí cambia es que si antes necesitaba 100, quizás ahora necesita 5. ¿No? Ahora, si tú tienes suficientes situaciones donde ahora tienes 20 veces más demanda, entonces ahora tienes 20 veces esos 5, y por lo tanto sigues con los mismos 100. O puede ser que ahora, cuando cambia la función de demanda, ahora necesitas 1000, y ahí entonces en vez de tener 100, vas a necesitar 5000. Entonces, todo lo que estoy tratando de decir con eso es, sí, ahí va a haber gente que obviamente va a ver sus trabajos siendo desplazados a nivel micro. A nivel macro, tú podrías estar observando situaciones donde al final el empleo total incluso haya más cosas que queremos hacer y que por lo tanto pase en la otra dirección. A nivel de políticas, o sea, las políticas que se han planteado principalmente son las de generar un sueldo garantizado, cosas de esa naturaleza. No me opongo en principio a eso, pero tampoco me queda claro que vaya a ser una panacea. Entonces creo que es una de esas cosas que hay que ir trabajando. Está bien que esté en la mesa, hay que incluirlo en la conversación, pero creo que el foco en este minuto más bien debiera estar en la parte de reconversión, en la parte de generar que la gente tenga, que sean letrados digitales, la parte de adopción responsable, como decía. Todas esas cosas van a generar en lo inmediato un trabajo adicional que más que compensa lo inminente en términos de disminución del empleo, porque hay que construir un montón de cosas. Entonces, en el mediano plazo puede ser que la situación sea distinta, pero en el corto plazo al menos, creo que el foco va más bien por ese lado, de preocuparse de construir unas bases sólidas para una economía que, digamos, esté lista para la inteligencia artificial. Hay muchas cosas interesantes que considerar, hablar más a fondo. Andrés, muchas gracias por tu tiempo y por tu respuesta muy aclaradoras.
Y si quieres saber más sobre el trabajo de Andrés Rojas, puede visitar el Vector Institute. Exacto. Y puede comunicarse con Andrés. También si quiere saber más sobre ese grupo de estudio, Ética y Desafíos Actuales, puede contactarme, Joaquim Giannotti, puede encontrar mi información en la Facultad de Ciencias Sociales y Artes. Y gracias para el público. Y por favor puede seguir nuestro trabajo en la página Instagram del NACSA. Muchas gracias.